Shalom Alejen, muy buenas noches. Toda Rabba Baruch Hashem, ¿cómo se encuentran? Espero que estén teniendo una excelente semana. Como siempre, es un gusto poder estar aquí juntos. Hashem permitiéndonos descubrir un poco más sobre los misterios, bueno, que antes eran misterios y que gracias a su misericordia se van revelando cada vez más y más los senderos que anteriormente se encontraban ocultos, sobre todo cuando nosotros vamos decodificando principalmente lo que nosotros conocemos como el Tanaj, la Biblia, y principalmente la Torá. ¿Por qué razón? Porque en tiempos pasados seguramente creíamos que toda la información se encontraba únicamente al buscarla en el Tanaj. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta de que hay más interrogantes, y bueno, esto nos lleva a la búsqueda, y es donde se cumple precisamente lo que dice el Rab Maimónides, que aquel que consecutivamente está cuestionando tendrá la oportunidad de ver la gloria del Creador a través de cada una de las preguntas que se vaya realizando. Bien, entonces, pues bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla con ustedes para que demos inicio al tema del día de hoy, que lleva por título acerca de la Kabbalah y los instrumentos sagrados. Y cuando hablamos sobre el tema de instrumentos sagrados, no pensemos nosotros que estamos hablando únicamente sobre que vamos a desarrollar el tema únicamente basado en los recursos que nosotros conocemos fundamentalmente en nuestra vida cotidiana, porque seguramente cuando nosotros visitamos la sinagoga, alguna comunidad, algún cajal, lo primero que vemos nosotros o en un hogar judío son generalmente una serie de accesorios que tienen un significado profundo. Y bueno, pues algunos de estos ya los conocemos fundamentalmente. Sin embargo, pues es muy importante que nosotros nos preguntemos el de por qué la necesidad de tener artículos físicos, todos y cada uno de nosotros, para poder tener esa certeza de que hay una conexión con la gran divinidad. Y esto déjeme decirle que es necesario. ¿Por qué razón? Porque como nosotros tenemos una vasija o un cuerpo físico, al final del día nosotros tenemos que interactuar, y el Creador en su sabiduría pues permite que estos elementos físicos existan y que logren manifestar el puente de su emanación energética, de forma que nosotros podamos observar y en medida de lo posible palpar aquello que difícilmente sería visible a nuestros ojos o perceptible, a menos de que se haya desarrollado una espiritualidad constante. Sin embargo, volvemos a mencionar, estamos llenos de objetos, de cameots, así se conoce, lo que se traduciría algo similar como amuletos, pero no cometamos el error de pensar que amuletos desde una perspectiva común, como la que hoy en día se utiliza en todo el mundo, sino como recursos que se elaboran no por cualquier persona, sino por alguien que toma un tiempo determinado, se especializa y toma en cuenta muchísimo la influencia astral para poder escribir un texto, elaborarlo o inclusive para la colocación de los mismos. Y de aquí surge pues precisamente el que nosotros veamos cuál es la razón por la que también el mismo creador del universo en la Torá permite que se utilicen determinados recursos. Principalmente la más conocida, pues sabemos, es el Arca del Pacto, que si nosotros leemos ahí el libro de Samuel, nos damos cuenta de que cuando el pueblo de Israel es sometido por sus adversarios, pues algo que les es retirado es el Arca del Pacto, y vemos que los filisteos cuando se llevan el arca del pacto, pues reciben una serie de plagas también, ¿verdad? Se menciona ahí en el Tanaj que inclusive comienzan a salirles tumores y que todas sus ciudades se llenaron de ratones. Y de ahí podríamos describir muchísimos otros eventos que usted puede leer ahí en el libro de Samuel, y donde menciona que inclusive, aunque se fuese pueblo de Israel y se acercase a ese tipo de emisión de la divinidad, pues también
perdían la vida. Recuerde usted que inclusive el mismo Cohen Gadol, cuando entraba al lugar santísimo, dentro del Bet HaMikdash, dentro del templo sagrado, pues también tenía que utilizar determinados preceptos, cumplirlos para que de esta forma él pudiese entrar con esa certeza a la presencia de la divinidad. Y de aquí aprendemos muchísimo sobre la importancia de que nosotros nos preparemos, y ya hemos mencionado anteriormente, no que se espere la perfección o un comportamiento puritano, sino que por lo menos sepamos que antes de ingresar a un lugar donde se está emitiendo energía positiva, nosotros no vayamos con energía negativa, porque surgiría un cortocircuito que podría llegar a dañarnos. Bien, y que mencionábamos anteriormente, que esa es una de las razones por las que en ocasiones llegamos a escuchar comentarios o historias de personas que dicen: yo comencé a estudiar la Kabbalah y me comenzó a pasar todo lo contrario a aquello que esperaba. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, esto sucede cuando una vasija no está realmente trabajando en participar de la luz, que eso también es muy importante. Si una persona quiere estudiar el nivel más elevado de la Torah, que es la Kabbalah, y quiere entrar como con el nivel de falta de compromiso que llega a ocurrir como cuando una persona es religiosa, porque cuando una persona es religiosa generalmente tiene un comportamiento aparentemente de acorde con los preceptos, mientras está interactuando dentro del templo, como la sinagoga o donde quiera que la persona practique espiritualidad. ¿Y qué sucede? Después se le olvida por momentos y vuelve a un comportamiento totalmente mundano. Y bueno, ahí podemos decir, no hay tanto peligro. ¿Por qué razón? Porque la lectura del Tanaj, de la Torah, es como un entrenamiento disciplinario que nos va a permitir a nosotros ir alcanzando un estado elevado de conciencia. Ese es el propósito. Porque si no hay un estado elevado de conciencia, difícilmente se llegaría a la Kabbalah, o por ello, cuando también los rabinos dicen no es recomendable, es porque muchas veces saben que gran parte de la comunidad está trabajando con las transgresiones. Entonces, si la persona está transgrediendo y de pronto va bien y transgrede, va bien y transgrede y otra vez va bien y va transgrediendo, no es el momento propicio para estudiar la Kabbalah. ¿Por qué razón? Porque esto comprometería su integridad y habría negligencia por parte del rabí al enseñarle esto, sino que por eso se menciona, como ocurría con Isaac Luria, ¿verdad? Cuando se menciona que él tenía un grupo de estudiantes de Kabbalah. Muchos nos imaginábamos a lo mejor un grupo de decenas de personas o de cientos de personas, ¿no? Dice que eran 4 personas nada más cuando se hablaba sobre un grupo un centro de enseñanza cabalístico. 4 personas eran las que asistían precisamente con este gran rabino, a diferencia de lo que hoy se tiene, que es maravilloso, porque a través de la tecnología pues podemos llegar todos a interactuar un poco más sobre este conocimiento. Entonces, bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque precisamente tenemos que hacernos la pregunta de cuál es el efecto que llega a almacenar un instrumento físico para generar una extensión de su propia energía, es decir, de bendición hacia los demás, o que alguien pueda extender, Haz Shalom, una extensión de maldición hacia otra persona. Entonces, cuando se habla sobre los Kabanot, estamos hablando de 2 perspectivas principales. Una de ellas hace referencia a meditaciones específicas a través del uso de nombres sagrados. Eso es lo que más conocemos nosotros sobre el tema de Kabanot. Sin embargo, se tiene que ir un poco más allá. Como dice Aryeh Kaplan, dice, bueno, ¿qué hay más allá del simple hecho de generar meditaciones con estos nombres sagrados? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo puedo asegurarme de que estoy generando un puente a pesar de que no logro percibirlo visualmente? Y bueno, generalmente uno puede darse cuenta a través de la adhesión energética que llega a generar una persona
sobre un recipiente. En alguna ocasión mencionábamos que, por ejemplo, nosotros debemos de procurar espacios, ¿verdad? Para poder tener nuestro tiempo de meditación, que si no había un espacio, tuviésemos por lo menos un talit, un manto de oración donde pudiésemos cubrirnos completamente cuando tenemos un tiempo de meditación, de rezo, de oración. Y o en todo caso, si no se tiene un talit, una manta completamente, ya sea de lana pura o de lino. Es decir, son dos materiales que están descritos ahí en la Torá y que cabalísticamente también tienen un significado muy importante. Entonces, dicho esto, volvemos a mencionar cuál es el propósito entonces de estos instrumentos, que se conviertan o asegurarnos nosotros con la bendición del Creador y a través del conocimiento de los sabios rabinos, que nosotros realmente podamos transmitir verajá y hacerla llegar a alguien más. Bien, y también pues tenemos que aprender de qué forma precisamente a veces los mismos instrumentos físicos llegan a ser una barrera que puede impedir que se genere una bendición en nuestro entorno o en nuestros hogares. Inclusive muchas veces mencionábamos que habría que tener mucho cuidado sobre aquello que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, porque muchas veces pareciese que tuviésemos el bloqueo en la misma casa. Bien, entonces, el Cabanot